Comunidad Iorana, bienvenido a nuestro nuevo capítulo y último Te Ara o Te Amo o Hangaroa. Por supuesto, nuestro amigo y investigador, historiador, que nos ha llevado todos estos capítulos con sus conocimientos, Carlito Paoa Pejecoe Iorana. Maururu Betty, Yorana Coe. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Así es, bienvenido. Y otro honor para nosotros, para mí sobre todo, tener en este estudio del Mata Terapanui a nuestro queridísimo amigo, historiador, investigación también, Cristian Moreno Pacarati. Cristian Iorana Coe. Yorana Betty, para mí un honor, para mí un agrado estar aquí con dos personas tan notables como ustedes. Ustedes son lo más importante que nos da y alimenta todos los tiempos en nuestra historia de la comuna. A continuación los invito a ver la cápsula, ya regresamos. Caminar por las calles de Hangaroa y observar los lugares emblemáticos y sus alrededores es como rememorar y encontrar, a menudo con su rica historia patrimonial urbana. Marzo de 1866 hasta el día de hoy se cumplen 159 años de la existencia de este primer cementerio católico civil. Pero fue muy difícil a que los nativos de la época aceptaran el entierro en este lugar, porque ellos estaban acostumbrados a enterrar a sus seres queridos en los sitios de sus propias tribus. Aquí comienza una nueva era en la isla de Pascua, ¿ya? Porque comienza la colonización occidental. Esta primera misión cristiana fue liderada por el padre Hipólito Roussel. Él es considerado el primer sacerdote residente de la isla de Pascua. Hasta la fecha no se ha encontrado ningún retrato propiamente tal de este señor. Hipólito Roussel llegó primero con el hermano Eugenio Hirot, ¿ya? Pero el hermano Eugenio Hirot ya pasa a segundo plano, ¿ya? Él viene a acompañar a este líder, ¿no es cierto?, Hipólito Roussel, y el mismo año, en noviembre del mismo año de 1866, llega el refuerzo de la evangelización en los misioneros padre Gaspar Zumbon y el hermano Teodulo Escolán. Finalmente son 4 los misioneros los que permanecen en la isla, ¿no es cierto?, a partir de 1866. La existencia de este cementerio constata la presencia de una iglesia antigua. La existencia de un campo santo al lado de una iglesia es una antigua costumbre medieval que fue establecido por el Papa Pablo V en el siglo XVII, porque efectivamente las almas están mejor protegidas estando al lado de la iglesia. Esa era la creencia, obviamente, de la época. Ritual romano cristiano. Esta primera iglesia que fue construida donde está ubicado el gimnasio Coro Painacorio. El rey Carlos III ordena modificar este ritual romano de enterrar en lugares rurales por motivos de salubridad. Entonces ahí empieza a realizar estas modificaciones de construir un campo santo fuera del sitio urbano por motivos de salud. En Rapa Nui, supuestamente son 5 los cementerios que existen. 5. Uno, aquí, donde nos encontramos acá, nombre original Kino Ariki, o mejor dicho, nombre ancestral Kino Ariki. Segundo cementerio, Vaihu, nombre original del sitio exacto es Tarakiu. El leprosario. Luego tenemos Tahai, que el nombre ancestral del sitio en particular es Okaju, cementerio Okaju. Y finalmente tenemos el cementerio San Pablo, ubicado en Viringa-Otuki, cerca de Vinapú. Personajes enterrados en este cementerio. Tenemos primero al hermano Eugenio Hirot, primer misionero de la isla de Pascua, que llegó en 1864, y como reza la lápida en la sepultura, que está a un costado
derecho de la iglesia parroquial, que de obrero mecánico conquistó la isla de Pascua para Jesucristo. Murió en 1868, producto de la tuberculosis, porque hubo una epidemia de tuberculosis que cobró muchas víctimas. Luego tenemos al catequista Nicolás Pacarati, que murió en 1927. María Ngata, claro, también fue enterrada aquí en 1915, 6 meses después de la Revolución de 1914. Tenemos al rey Atamu Tequena, que murió en 1892, que lo reemplazó el rey Iriro. Moisés Tuhereberi, que también fue Ariki, rey de la isla, después de Iriro, y murió en 1925. Aquí fue enterrada la señora Sara Rivas. Sara Rivas fue la primera profesora de la isla de Pascua. Aquí también fue enterrado un marino de apellido Campbell, que fue miembro de la expedición Mano de la señora Catherine Routledge, según la información de la expedición de la inglesa Catherine Routledge. También fue enterrado aquí Juan Bautista Cousin. Dejó descendencia en la isla, fue ovejero de la compañía explotadora y fue asesinado en agosto de 1915. En 1942 se inauguró el cementerio de Ocaju, entre paréntesis Tajay. Pero curiosamente, Vicente Pon, francés, padre, fue enterrado acá, en abril de 1946. Y este cementerio se estableció en 1866 y duró hasta 1942, ¿ya? 41-42. Ya estamos de regreso. Ustedes ya vieron el tema de hoy día, es el tema del cementerio en la isla, en nuestra comuna, dónde estuvo, desde cuándo. Y aquí tenemos nuestro primer historiador que nos va a contar. Es una alegría, estoy súper feliz y al mismo tiempo ansiosa de escuchar. Carlito, ¿qué nos puedes comentar en lo que es, antes de llegar al cementerio, el tema de la primera iglesia católica que se instala en nuestra comuna? Ya, a ver, quiero un poco quizás rectificar lo dicho en el video. Resulta de que hace muchos años atrás, a través de don Jorge Edmund Frapajango, él me había dicho de que la primera iglesia se construyó en la cancha de fútbol, al lado del Coro Painacori. Pues bien, el tema está de que en las crónicas de los misioneros aparece la palabra en francés chapel. La chapela. Chapel, que significa capilla. Capilla. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que es muy posible de que mi tío, al no poder expresarse bien de la verdadera infraestructura que se construyó en la cancha, es lo más probable que haya sido una pequeña capilla antes de ser una iglesia. ¿Me explico? Esta es una teoría bastante personal. Pienso yo de que a lo mejor desde que llegaron los misioneros ya se había hecho la logística de construir la iglesia donde está actualmente la parroquia de Santa Cruz, ¿ya? Pero mientras tanto se construyó una capilla pequeña en la cancha de fútbol que funcionó como iglesia. Pero mi tío Jorge Edmunds, claro, él en su expresión Rapa Nui me dice, no, allí se construyó la primera iglesia. Entonces, mi teoría es la siguiente, de que allí se construyó una capilla, ¿ya? Que funcionó como iglesia. Pero en síntesis yo diría que la primera iglesia se construyó ahí donde está la parroquia Santa Cruz. Ahora, también hay que enfatizar de que cuando llegaron los misioneros, liderados por, ¿cómo se llama? Hipólito Roussel, pues ya Eiro pasa a segundo plano. Ya está al mando de, bajo el mando de Hipólito Roussel, que lamentablemente no existe ningún retrato sobre este primer sacerdote de Rapa Nui. Pues bien, el tema está de que mientras estaban aquí en la cancha de fútbol, bueno, ahí se organizó
la logística de evangelizar a los nativos, y ahí por supuesto se destinó el Campo Santo, el primer Campo Santo católico civil en Rapa Nui. Solamente eso quiere enfatizar de que la primera iglesia se construyó, pienso yo, donde está la parroquia Santa Cruz. Mientras tanto, lo que hubo acá en la cancha de fútbol fue una capilla pequeña, provisoria, que funcionó como iglesia. ¿Ya? Nada más que eso que quería corregir. Ya. Liti, ¿qué podemos agregar dentro de tus conocimientos, investigación a esta primera instalación alrededor donde estamos hoy día? Yo estoy de acuerdo que si hablamos de una iglesia, bueno, hay gente que va a decir que iglesia en realidad es la iglesia católica, el catolicismo en general, pero así como templo, un templo ya de una dimensión un poco más considerable, es ahí. Y la primera era efectivamente una capilla, porque en Rapa Nui no hay materiales localmente. Hay que recordar que en ese tiempo ya árboles no quedaban muchos, salvo algunos toromiros. Sabemos que los toromiros son unos arbustitos muy pequeños y no sirve esa madera para construir algo de gran escala. Por ende, todos los materiales había que traerlos desde afuera. Y en eso llegan la misión en distintas fases. Está obviamente el hermano Eugenio, que no alcanzó a construir realmente mucho, casi nada, una casita nomás allá en Apina. Luego viene la misión concreta más grande con catequistas de Polinesia en 1866, donde hacen ese primer intento y esa capilla que se construye en esa etapa. Y luego viene una segunda oleada con Gaspar Zumbom y el hermano lego Teodulo Escolan, donde llegan muchos materiales desde el continente. Y esos materiales que llegan del continente permiten después reforzar y probablemente planear una estructura más grande. Y construir esa estructura probablemente tomó tiempo, porque si faltan materiales hay que esperar otra vez que lleguen los materiales del continente en un siguiente barco. Y mientras tanto hay gente que los misioneros intentan socorrer espiritualmente, hay personas que hay que cristianizar, evangelizar, tenían que tener un centro desde donde transmitir la palabra de la Biblia, el cristianismo, qué sé yo. Entonces, mientras tanto, se mantiene esa capilla ahí en Hangaroa. Y hay que esperar que la gente que ya es conversa, la gente que ya es bautizada, sea enterrada detrás de la iglesia. Y que eso es donde se acostumbra. Si uno va a cualquier pueblito en Europa, pueblitos pequeños, casi semi-rurales, también en Chile mismo, siempre el cementerio estaba detrásito de la capilla, de la iglesia, siempre estaba ahí. Entonces, ahí tiene sentido que esos primeros entierros, que vendrían siendo aparentemente en 1868, se van a ir poniendo detrás de esa capilla. Y en algún momento esa capilla se desmantela completamente y es reemplazada por la parroquia ya más arriba, que en el lugar donde está actualmente más o menos. Sí. O sea, hoy día podríamos ya así confirmar que el primer cementerio es la que está al costado de donde estamos nosotros. Primer cementerio católico civil. Civil. Y hoy día quedan algunas tumbas, ¿se saben los nombres de quiénes están ahí? Bueno, a través del tiempo, también quiero recalcar de que hubo un trabajo hecho por el Centro del Lector Cadipare, entre Margot Jotu, mi cuñada Jimena Trengove, con la asesoría de Alberto Jotus Quete, hicieron un informe respecto de este primer cementerio católico. Y la verdad es que hubieron varios nombres que pude percatarme, pero a propósito de estos nombres, hay algunos que me gustaría realmente nombrarlo. Por ejemplo, Anastasia Hey. Es la que está actualmente con corona de flor por los hermanos Jankowski que va a visitar. Ah, perfecto. Anastasia Hey, Bartolomé Iragitaki, ¿ya? Oriundo de las Islas Tuamotu, hermano de Isabel Elizabeth Iragitaki. Esteban Juki Atepou, ¿ya? Juan Tepanorano, ¿ya? Magdalena Tebay Pacomio, Angata. Marta Bornier, Puacurenga, hija de Dutru Bornier. Miguel Mutigeo, pariente de Mamaveri. Moisés Tujereberi, último ariqui de Rapa Nui, falleció en 1925.
Rafael Cardinale, original de Italia. Hay unas cosas ahí que... Hay dos nombres ahí que me hacen ruido. Juan Tepano falleció en 1947 y en ese momento el cementerio que estaba activo ya es el cementerio en Ocaju. Algunos dicen cementerio de Tajay, pero en estricto Ocaju. rigor es el cementerio de Ocaju. De hecho, las pircas alrededor y mucho de la parte de la estructura interna del cementerio se construyó con restos de un aju que estaba ahí, que es el aju Ocaju, y que ya no existe, ya no queda nada de ese aju. Y el otro nombre, Moisés Tubujereberi falleció en la colonia, está enterrado en el cementerio de la colonia agrícola, porque él muere internado en el leprosario, donde está actualmente. Nunca hay que olvidar que acá en Rapa Nui hay varios cementerios católicos, ¿cierto? Que el primero fue efectivamente el que estamos mencionando hoy, del que estamos hablando hoy. Hay otro cementerio en Baihú, que algunos creen que es el primero, en realidad es el segundo, el cementerio de Baihú. Ahí hay 53 personas enterradas en el cementerio de Baihú, sí. Y sería bueno que se hiciera un trabajo de recuperación, de demarcación de ese cementerio, ¿ya? Pero parece que la mayoría de la gente no sabe exactamente dónde está, quedan algunos restos todavía. De hecho, la Jimena Trengoven, al principio del año 2000, se hizo justamente una investigación. Yo me acuerdo haber llegado con ellos en ese lugar, es chiquitito. Sí. Es sumamente interesante de poder preservar. Claro, hay como un pavimento que queda todavía y una pequeña demarcación de piedra. Y el cementerio que hoy llamamos el cementerio de la colonia agrícola, era el cementerio donde se empezó a enterrar a la gente que había sido aislada por la enfermedad de Hansen al norte de Hangaroa, donde actualmente está la aldea educativa. Bueno, sin duda de que habrá que hacer una revisión respecto a estos nombres, porque también encontré el nombre de Alberto Paua Bornier, ¿ya? Y resulta de que en Tajay, en el cementerio de Ocaju, está enterrado Alberto Paua. Entonces lo más probable es que haya sido exhumado de acá y enterrado allá. Pero permítame continuar con estos nombres que tengo, que son un poquito. Ramón Hey Paena, Ramón Tejaja, ¿ya? Simón Herberi, la señora Teojo Aneru, la madre del catequista Nicolás Pacarati, Urbano Manaba, que fue quien crió a los hermanos Hey, Anariki, el Gense y Urbano. Veriamo, ¿ya? Madre de Juan Tepano, Verónica Majute, ¿ya? Matriarca de los Río Oroco, y Vicente Pon. Respecto de Vicente Pon, quiero hacer un hincapié. Resulta de que Vicente Pon murió en abril de 1946 y curiosamente fue enterrado aquí, en el cementerio antiguo. Pero es lo que dicen los registros. Ahora bien, yo me pregunto si el cementerio de allá, Vicente Pon francés, ¿ya? El cementerio de Tajay se inauguró más o menos por el año 41. Entonces, la pregunta que me hago, ¿cuál es la explicación del por qué Vicente Pon francés haya sido enterrado primeramente aquí en el cementerio de Hangaroa? Mi teoría es que en ese tiempo, como la población era bastante reducida y había muy pocas casas, el cementerio de Tajay, si bien es un lugar relativamente cercano, pienso yo que estas personas, la familia Pon, o particularmente el mismo viejo francés Vicente Pon, quería ser enterrado acá, porque esta es una teoría bastante personal. Pienso yo de que quería ser enterrado acá para no estar aislado del resto de la gente que ya partieron. ¿Ya? O sea, es más o menos una teoría que me hago al respecto. Y lo digo y lo digo con mucho cariño porque me recuerdo muy bien la señora C, Florencia de Oroco. A propósito, te pregunto, ¿dónde está enterrada ella? Ella está enterrada en el cementerio de Ocaju. Perfecto. La señora C me dijo, no quiero que me entierren en Vinapú, quiero que me entierren en Tajay, no quiero ir a Vinapú, tampoco a Baihú. Entonces, nuevamente, aquí puedo hacer esta comparación con la de Vicente Pon, que estas personas que ya están listos para partir, no querían ser enterrados en lugares aislados que estuviesen fuera del resto de la comunidad que ya partieron acá.
Es una teoría bastante personal. ¿Sí? ¿Qué, Respecto de ¿Qué Vicente Fox. confirma de que acá al costado, donde está el Coro Painacori, fue el primer cementerio y no la de Baijú? Las cartas de los misioneros católicos. Nosotros tenemos un registro donde ellos están permanentemente escribiendo reportes que envían en cada barco que pasa, ya sea a Valparaíso, digamos, el centro de los Sagrados Corazones, que era muy importante, todavía hay un colegio allá de los Sagrados Corazones, o a Tahití, al vicariato apostólico que estaba allá. Entonces, en estas cartas que fueron recopiladas tiempo después en Europa, en los archivos de los Sagrados Corazones, está el registro de cuándo se construyó el cementerio, de cuándo se empezó a enterrar. La primera persona enterrada aquí fue una niña que murió de tuberculosis. Y no nos entregan el nombre de esta niña. ¿Ya? Pero en esos mismos años hay una mortandad en Rapa Nui altísima. Y si bien muchos Rapa Nui, así como complementando un poco lo que decía Charlie, muchos Rapa Nui, pese a haberse bautizado, no querían ser enterrados aquí. Ellos querían volver a sus ajú. Y hay muchos reportes de cómo los misioneros tuvieron grandes dificultades para lograr que los Rapa Nui accedieran a ser enterrados acá. En un cementerio. En un cementerio. En ese tiempo no se hacían ataúdes tampoco, se envolvía en un moenga, se hacía un moenga, se envolvía y luego se enterraba. Tampoco había cruces en ese tiempo, también la falta de madera es una cosa muy... Entonces solo se rodeaba de piedras y se pintaban las piedras de blanco cuando era posible. Y controlar la maleza en ese lugar era otra de las dificultades a las que tenían que enfrentarse permanentemente. Hay una carta de Gaspar Zumbomm donde él menciona un anciano que no se había querido bautizar. Esto es en 1868, cuando ya la mayoría de la gente aceptó ser bautizada, lo que no significa conversa. Yo siempre hago esa diferencia porque muchos Rapa Nui se bautizaron por razones estratégicas, por razones de interés, pero no necesariamente estaban conversos en su religión. Y este hombre aceptó ser bautizado por el padre Gaspar siempre y cuando el padre Gaspar le permitiera que sus restos fueran enterrados en un ajú en Hotu Iti. Y el padre Gaspar no era tan estricto como el padre Russell, como que mencionó Carlos, sino que era más liberal. Y él accedió que a cambio del bautismo a él se lo llevaran sus parientes y lo enterraran en un ajú allá en la región de Hotu Iti, que no estoy seguro cuál es, no aparece ahí mencionado, pero fue la última persona probablemente de Rapa Nui que fue enterrada en un lugar diferente a un cementerio, ¿ya? Porque incluso después, cuando se produce la guerra colonial, entre los partidarios de Bornier y los partidarios de los misioneros, los partidarios de Bornier de todas maneras son enterrados cerca de Jangapico. Hay un lugar allá, probablemente cerca del ajú Uriata, hay un lugar donde fue enterrada gente. Más bien en una lógica de, no en el ajú mismo, sino que en una lógica igual cristiana. Entonces, incluso en esos años ya uno puede ver que la gente ya acepta ser enterrada y no sepultada con piedras en los restos de un ajú. Esa es como interpretar a la aceptación de la religión católica y todo lo que conlleva. Se podría interpretar que al mismo tiempo Baijú, por ejemplo, el año que se instalan, porque está los paen a los poros que está al frente de la casa de Alejandro Rapu, está un poquito más arriba, está el cementerio. Se puede interpretar que eso al mismo tiempo se está creando un segundo pueblo en esa zona, sí. Que existió una presencia ahí. Esto es producto de las rencillas, precisamente esas diferencias entre el padre Russell y el padre Zumbomm, llevan al padre Zumbomm a irse a Baijú lo más lejos posible de su, podríamos decir, compañero, pero rival, ¿cierto? Y él se va a Baijú, bueno, decimos Baijú, en realidad es Hangatei. ¿Sí? Y en el sector de Tarakiu, que es en el lado poniente de la bahía, en Tarakiu se establece principalmente un pequeño asentamiento con unos jarepaenga principalmente, o unas casas con techo de pasto, y una que otra casa un poquito más europea, podríamos decir, con algo de madera que había llegado con los barcos. Ya en ese tiempo los Rapa Nui estaban, bueno, es una cosa que uno dice muchas veces, que hasta 1866 en Rapa Nui nunca jamás hubo un naufragio. Desde la visita de Roggeveen en 1722
hasta la llegada del padre Zumbom, Parzumbom, Katipare, como le decían acá, padre Katipare, nunca hubo un naufragio, siendo que Rapa Nui fue visitada como por unos 150 barcos hasta llegar a esa fecha. Sin embargo, entre 1866 y 1877, por ejemplo, hasta poco después del fallecimiento de Bormier, hay como 15 o 16 naufragios en Rapa Nui. Oh. Y eso es extraño, eso es raro. Y cualquiera podría, con un poco de suspicacia, pensar que son los Rapa Nui, que están, por necesidad de madera, por necesidad de la carga, todo eso, están provocando estos naufragios, engañando, confundiendo a los capitanes de estos barcos, para que así el barco encalle y así la gente de la comunidad pueda desguazar el barco y aprovechar toda esa madera y todo el contenido que había ahí, porque uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y en ese tiempo la gente tenía esa técnica, podríamos decir. Pedimos a Carlito. Me gustaría complementar el tema de Baiju, Ya, por un lado. comenta. Y también me gustaría también tocar un punto sobre la gente que se enterró acá en el cementerio antiguo. En primer lugar, el tema de Baiju, cabe destacar de que poco antes de edificarse la segunda iglesia, allí en Taraquiu, una señora llamada Renga Barevare Ateniu, antepasada de Victoria Rapajango Mamaveri, tuvo un sueño respecto de la futura construcción de esta iglesia. Y poco antes de morir, según consta el libro La Tierra de Otumatúa del padre Sebastián, esta señora, Renga Barevare Ateniu, dio la vuelta a la isla, ¿ya? Diciendo, llegarán Tomoró, Tejares, Jauti y Taraquiu. Se edificará una casa grande en Taraquiu. Tomoró, Teica, Aringa, Coreba. Sí. O sea, llegarán animales Hipocampo. de cara, con la cara del pez Coreba, que son los caballos. ¿Ya? Porque después adoptó el nombre Hoy, que viene de horse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llegarán recursos, etcétera, etcétera. Tomoró, Poepoe, Jicurecoreno, y poco después de esta premonición muere esta mujer. Entonces, a lo que quiero llegar es que cabe destacar de que los Rapa Nui también se destacaron por estas evidencias, estas premoniciones. Vale decir, antes de que existiese esa iglesia, ya la gente tenía conocimiento de que iba a llegar estos misioneros y construir esta segunda iglesia allá en Taraquiu, en Baiju. Lo otro también respecto al cementerio antiguo, de acuerdo a este informe del Centro Elector Katipare, llama la atención de que durante los años 20, los años 30, de acuerdo a esta lista que leí, hay muchos niños que fallecieron. Pero, entonces, claro, no los contabilicé, pero son muchos. Entonces, esto quiere decir de que si estos niños no hubiesen fallecido, hoy en día la población sería un poco más numerosa. Pero hay otra característica que pude ver en esta lista de niños fallecidos, es que muere un niño y el próximo niño que nace se le pone el mismo nombre. Y doy un ejemplo. Cuando nació mi tío Juan Edmunds Rapajango, ¿ya? Existió su hermano Juan Rapajango, porque todavía no llevaban Edmunds, Juan Rapajango, ya que era como que había nacido como 2 años antes. ¿Ya? Entonces, claro, muere este niño, Juan Rapajango, o sea, bautizado y enterrado aquí en el cementerio antiguo, y posteriormente en 1926 nace mi tío Juan Edmunds. Y claro, le ponen el mismo nombre que su hermano fallecido anteriormente, 2 años antes. Y pongo también otro ejemplo, Napoleón Paoa. ¿Ya? Napoleón Paoa, que es mi tío abuelo, lo llamaban Pitito, que llegó a Valparaíso, escondido como polizón, formó la familia Paoa Muñoz. Bueno, él tuvo un hermano también de nombre Napoleón Paoa. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de los varios niños, ¿no es cierto?, que vi en esta lista. Entonces, ¿y a qué quiero llegar? Es que la familia antigua nunca se olvidaron de este niño que no pudo vivir. Entonces le ponen el nombre de ese niño fallecido al siguiente niño que nace. Entonces es algo
Recordatorio, un no olvidar la recordatorio memoria. digno de destacarlo. Hay otro ejemplo más en los archivos del registro civil. Hay un Farenet Pacomio, Así es, así también es. fallecido algunos años antes del nacimiento Nacer. del Farenet Pacomio que todos Conocemos hoy día. Así es. Me recuerda ese nombre también. Sí. Sí. Sí, se sabe algunos nombres que podría ser en el cementerio de Baiju, de Hangaté. Hay una lista que dejó el padre Gaspar de Ya, las personas que fueron enterradas. Son 53 personas. Eso es lo que uno echa de menos de este cementerio de aquí, que falta, y debieran haber estado en algún momento en los archivos eclesiásticos, por lo menos desde que asumió mi tatarabuelo, Pacarati Urepotagi, un registro de personas que son enterradas acá. Pero en algún momento muchos de los documentos que estaban en la iglesia desaparecieron. Y ahí yo creo que se perdieron estas cosas. Hay unas actas del archivo judicial donde se da cuenta de que desaparecieron algunos censos, algunos registros de nacimiento, y probablemente ahí también desaparecieron los registros de defunción y de entierro en este cementerio. Entonces, respecto del de Baiju, está el libro de defunciones, y lamentablemente, como esto es en la década de 1860, también la mayoría de los que fallecen son niños. Hay una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a los niños, un virus probablemente o algo así, y uno ve el nombre de bautismo y luego un apellido. Y ahí es difícil conectarlos con las familias de hoy, porque como la mayoría son muy jóvenes, no hay como una línea de descendencia que uno pueda continuar hasta el día de hoy. Pero están los nombres. De ese cementerio de Baiju al menos tenemos todos los nombres de las personas que fueron enterradas. Acá, en este de aquí, solo se puede deducir, porque sabemos qué personas murieron entre el siglo XIX, digamos década de 1870, y las personas que fallecieron hasta 1941. Entonces, sacando la deducción, uno puede determinar, bueno, esta persona tiene que haber sido enterrada acá. Mientras eso están la mayoría de las, si es que no todas, las cabezas de las familias que dieron pie a los apellidos que llevamos hoy en día en Rapa Nui. O sea, cada, no sé, origen del apellido Hito, ¿ya? Ricardo Hito, ya, tiene que estar enterrado ahí porque falleció dentro de ese rango. Cabeza de, no sé, apellido, bueno, cualquier apellido. Incluso uno dice Pacarati, sí, hoy en día mi tatarabuelo está en la cripta junto a la iglesia, pero él fue enterrado inicialmente en este cementerio. Igual que Angata fue enterrada en este cementerio y luego exhumados y llevados para el hermano Eugenio. También. Y una cosa muy importante de quién fue enterrado ahí en 1868, el último descendiente patrilineal, hijo mayor del hijo mayor del hijo mayor del hijo mayor, desde Hotumatua hasta nuestros tiempos, o sea, hasta 1868. Rocoroco Getau, ¿ya? El Ariquimau era un niño bautizado con el primer Ariquimau bautizado, católico, cristianizado, Gregorio. Él fallece también a los 11 años aproximadamente, sin dejar descendencia, y es enterrado ahí. Es decir, el linaje de los antiguos Ariquimau termina en este cementerio. Y uno ve que los Ariquimau que surgieron después, que son Atamu Tequena, bueno, Atamu Tequena es el único de los que vinieron después que fue enterrado en este cementerio. Después viene Rirocaína, Simeón Rirocaína. Rirocaína falleció en el continente. O en el traslado. Y fue enterrado allá en alguna fosa común. Después tenemos Tu Ujereberi, y Tu Ujereberi fue enterrado en el cementerio allá en la colonia agrícola. Entonces los Ariquimau tuvieron destinos dispares donde fueron enterrados cada uno, y creo que eso es muy importante y muy interesante tenerlo en cuenta. Algunos van a decir también el Coro Valenti, como que el Parlamento Rapa Nui en algún momento lo nombró como Ariquimau. Coro Valenti fue enterrado allá cerca de Hangaujido, en Anaquena, ¿ya? Entonces también esta cosa de que los Ariquimau son enterrados en distintos lugares. Sabemos de Nga'ara, que fue enterrado antes de la cristianización en Tajay, debajo del Aju, allá en Moana Verovero, Aju Tajay, Aju Moana Verovero, o como se llame. Entonces tenemos esa diferencia con los distintos Ariquimau de la isla. Respecto de los registros de la iglesia, Carlito, no te voy a cortar cortito. Solamente como para, súper corto, para complementar lo de Cristian. Efectivamente sí, existieron estos registros de nombres acá en la parroquia, en la época de Ureputaje, el catequista,
y posteriormente lo reemplazó su hijo mayor Timoteo Pacarati. Pero por ahí escuché, y no logro recordar quién me lo dijo, pero hubo un pequeño incendio. Y ahí fue cuando se quemaron estos documentos allá en la iglesia. Oh. Y lo otro también respecto de Moisés Tugues Herederi, bueno, aquí tenemos ya un error de parte de este informe, si es que efectivamente fue enterrado en el cementerio de la leprosería. Está registrado ahí. Y no, y lo creo, porque Sí. efectivamente Moisés Tugues Herederi contrajo la enfermedad de la lepra, pero ojo, no murió de lepra, porque eso constatan los documentos, porque se mejoró. Entonces, y lamentablemente su hijo, Gabriel Herederi, contrajo esta enfermedad. Pero nuevamente, respecto a esta información de su entierro, esto habría que rectificarlo en el centro del lector Calipari, porque efectivamente, tal como lo dice Cristian, no me cabe la menor duda de que haya sido enterrado en el leprosario. Y tenemos también las tumbas en el cementerio de Ocaju, de Juan Tepano, de Vicente Pont. Yo vi la tumba de Vicente Pont, Francés. francés. Ya. Vi la tumba de Vicente Pont francés, es una de las tumbas que están hacia atrás y que todavía tienen como el cierre perimetral Sí, de las sí. piedras en bruto pintadas de blanco. Ahí está todavía, y ahí se puede ir a visitar esa tumba. Sí. Queremos recordar a nuestra comunidad, nuestros invitados, los dos investigadores e historiadores que tenemos en nuestra comuna. Está con nosotros en Teara o Te Amo Hangaroa, un programa realizado en colaboración con Secretaría Técnica de Patrimonio de la área Educación y Difusión. Hoy, el tema de hoy día, seguimos conversando con los invitados, es en relación a la instalación de los cementerios en nuestra comuna, bueno, el cementerio de la aldea, de Tajay, más conocido, al costado del Coro Painacori, y en la zona de Bayú también, en la costa sudeste. Para volver un poco, Carlos, a los nombres de los muertos, de los que quedan, porque hoy día queda la Grande Cruz y queda la Cruz de la Anastasia y de los dos hermanos. Tú mencionaste en antes el nombre de Ramón Hey. Yo tengo entendido, esto lo dijo no me acuerdo si Juan o Patricio Jankowski, que son las que mantienen esta área, todas las veces viene y coloca que es pariente. Dice que la que está en la esquina de los dos cruces sería Ramón Hey Apaenga y su hermano o alguien más al lado que hay. Esos son como los tres. ¿Qué sabes tú aparte Yo creo de que ese? a esta altura es bastante difícil precisar qué lugar exacto fueron enterrados todas estas personas. Porque son parientes de ellos. No, pero independiente de eso, a lo que voy yo de que creo que es de extrema urgencia confeccionar un panel con los nombres, ¿ya? Pero independiente del lugar, lo importante creo yo es confeccionar un panel con todos los nombres, ¿ya? E instalarlo ahí, ¿no es cierto?, de manera permanente y con un buen material que dure, ¿ya? Similar a lo que se hizo en el cementerio de la colonia agrícola, donde Ajá. no Así todas es. las tumbas Así están es. identificadas, pero hay dos placas de piedra Que o lo- dos todos los quejos nombres. Se gigantes lo que hizo- tienen los nombres Sí. de cada persona. Tadeo Teao. Teao, sí, Sí. de Teao, hecho, sí. con la Jimena en Así esa es. época. Bueno, una cosa que me parece un detalle interesante de este cementerio es que no solo hay gente de Rapa Nui enterrada ahí. Hay un caso que es el marino David Scott Campbell, que fue enterrado en ese lugar en 1915, aparentemente, que es podríamos decir, un náufrago, ¿sí?, que era parte de un buque inglés que se llamaba Kildalton, que fue capturado por un crucero auxiliar alemán, el Prinz Eitel Friedrich. Entonces lo capturan, toman a la tripulación de rehenes, prisioneros, y cuando pasan por Rapa Nui en diciembre de 1914 dejan a la tripulación inglesa y también a la tripulación de otro barco, un barco francés, los dejan en tierra y después se van a continuar sus operaciones militares. Y ahí, en un brote epidémico, fallece este marino David Scott Campbell, al que el doctor Ramón Campbell, muchos años después, autor bastante conocido de muchas publicaciones sobre la isla,
le hace un homenaje, le hace un tributo en su libro de la música, etnomusicología de Rapa Nui, la herencia musical de Rapa Nui. Al marino David Scott Campbell, no dice que estaban relacionados directamente por parentesco, pero compartían el apellido y le dedica el libro tiempo después. Y él tiene que haber sido enterrado en este cementerio, así que ahí están sus restos hasta el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que lo que se debiera hacer con ese cementerio? Porque cada día se está perdiendo la importancia, hay construcción de infraestructura que está acercando, probablemente termina en un estacionamiento. Bueno, hay una cosa que ya en los años 30 se veía, ¿cierto? Que en los años 30 uno puede decir que ya la población Rapa Nui se rebela contra esta idea de que el pueblo Rapa Nui se va a extinguir. Yo siempre he dicho que hay dos momentos en los que se predice la extinción del pueblo Rapa Nui. En el siglo XIX, varias personas que pasaron en barco por acá predicen que el pueblo Rapa Nui se va a extinguir, básicamente porque la población se ha reducido tanto que creen que al final se van a terminar de morir todos por tuberculosis y otras enfermedades y no va a quedar ni uno. Porfiadamente el pueblo Rapa Nui continuó, siguió adelante, tuvo enorme cantidad de descendencia. Muchos morían, alta mortalidad infantil, pero aún así la población empieza a crecer y uno ve que ya en el siglo XX, en la década del 30, ya la población se aproxima a 500 habitantes, de los cientos y pocos que hubo en algún momento. Entonces ya está claro que esa extinción física del pueblo Rapa Nui no va a ocurrir, al menos no por causas naturales. La segunda vez que se predice, bueno, es en los años 60, después cuando se abre la isla al mundo, por cosas de aculturación, que ya no va a ser una extinción física, sino que el pueblo Rapa Nui se va a aculturar y va a terminar convirtiéndose en, no sé, por algo indistinguible de lo que fue alguna vez. Entonces, cuando estaba en los años 30, el pueblo Rapa Nui creciendo y reclamando tierra, porque hasta de años 20 probablemente, los Rapa Nui estaban divididos en unos caseríos. Algunos, la mayor parte vivía acá en Hangaroa, cerca de la iglesia, donde había un caserío, y luego en Moeroa había otro pequeño caserío, y después los pocos que vivían junto a las operaciones de la compañía explotadora en Mataveri. Y esos son los tres espacios que hay donde está la población concentrada. Pero en los años 20 empieza la devolución provisoria de las parcelas y se empiezan a entregar parcelas a las distintas familias de Rapa Nui. Y ahí queda claro que esta zona se pretende convertir en un centro cívico y se necesita más infraestructura y se van a querer hacer más cosas. Y ahí surge en los años 30, fines de los 30, el comandante, probablemente de la Yipen o uno de los barcos que venía en esa época, deja, porque el comandante del barco era siempre, él era la autoridad, ¿cierto? Entonces deja la orden de buscar un lugar más apropiado para instalar el cementerio y ahí empieza lentamente la labor de buscar este nuevo espacio y finalmente va a desembocar el año 41 con la instalación del cementerio que se construye con los restos del Ahu Okaju y con un pucao, aparentemente, que era el pucao original que correspondía al moai que está en el Ahu Koteriku, con el que se hace esa gran cruz roja. La primera persona que es enterrada ahí es Hipólito Ica Tetono, en 1942, a inicio de 1942. Bueno. Claro, y quisiera complementar respecto de los extranjeros que fueron enterrados acá en el cementerio antiguo. No debemos olvidar la primera profesora de la Isla Pascua, Sara Rivas, señora de subdelegado Ezequiel Acuña, alias Bereoru. Bereoru. Ella, claro, ella llegó en abril del año 18, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, duró 6 meses, murió en septiembre. Y ella fue enterrada acá. ¿Se sabe la causa? Cristian, ¿podría tener alguna información? Estaba muy enferma. Hay una carta que menciona que ella en algún momento se enferma mucho y bueno, los extranjeros no eran inmunes a las muchas enfermedades que había. Algunos tenían un poco más el sistema inmune más adaptado, pero esta isla era un lugar considerado con la alta humedad, mucho viento, para las enfermedades respiratorias a veces complicado. Hay un par de casos más también, que es cuando naufraga la goleta Falcon en los años 20. En el naufragio fallecen 2 tripulantes que eran de Chiloé, eran chilotes, son enterrados ahí también, año 24 si no me equivoco, y el capitán, mientras espera el rescate,
de los náufragos, esperando que venga un barco del continente. El barco llega como 2 años después y entra en depresión y se termina pegando un tiro. Y muere el capitán Luis Carnats, creo, de la Falcon. También es enterrado allá en el cementerio antiguo. Entonces hay varios casos de personas que... Y el papá de Manuel Tuqui, Manuel Beca. El papá, claro. Pérez Acevedo. Manuel Ernesto Acevedo. Pérez Acevedo. Exactamente. Sí, sí, hay varios que... Bueno, Cardinali también tiene que estar enterrado Rafael. ahí. Está ahí. Para volver a la pregunta, no se me escapen los dos. ¿Qué creen usted que se puede hacer con ese cementerio para rescatarlo? Porque hay tanta historia que se debe dar a conocer a las futuras generaciones para que no termine en un estacionamiento. Bueno, de partida, el panel con los nombres. Eso sí o sí hay que hacerlo. ¿Ya? Y por supuesto, bueno, embellecer con, no sé, quizás... Como un cementerio. Con árboles como jaari, no sé, algo que pueda embellecer el entorno. Pero sobre todo el panel con los nombres. Hubo una propuesta que hizo mi amigo, el arqueólogo, también tu amigo, Dale Simpson, Del Simpson, sí. que él podía conseguir una de estas máquinas Sí. que puede registrar lo que hay bajo tierra sin necesidad Escanear, de excavar. Sí, exactamente. Entonces, si se encuentran osamentas allá, se podría delimitar el espacio donde se encuentran esas osamentas y crear como estos corralitos alrededor de cada una de ellas, y sería parte de ese proceso de embellecimiento. Aquí en Rapa Nui tal vez lo han hablado, o sea, yo creo que es algo que se comenta mucho, el tema de los lunes fiscales que existían en ese tiempo. Sí. El cementerio era mantenido básicamente Por ello. producto del lunes fiscal en los años 50 y los años 60, que eso hacía que la gente fuera y se desmalezara, hiciera jacajeu, todo lo que había que hacer allá. Pero sí, es verdad que estuvo muy abandonado mucho tiempo, se amarraban los caballos ahí, los caballos comían, hacían sus necesidades arriba de un espacio donde están nuestros tupunas enterrados. Y esa es una cosa que me llama mucho la atención también de nosotros mismos, ¿cierto? Porque, y a lo mejor sale levemente, pero es el tema de la tumba de Hotumatua, que supuestamente, o sea, hasta donde sabemos, según dice la tradición, Hotumatua enterrado en Hareoaba, pero ese lugar tampoco está protegido, no está delimitado, los caballos, las vacas suben arriba de la tumba de Hotumatua. Entonces, que en este cementerio ocurra algo similar, no me llama tanto la atención, la verdad, pero que es algo que debería propenderse a hacer una protección, bueno, de la tumba de Hotumatua, pero también de este cementerio, de este evitar lugar que haya una importante. circulación por cualquier parte, sino que se hagan lugares donde, o sea, ojalá se pudiera traer esa máquina para evitar que la gente circule sobre las tumbas de las personas que fueron enterradas en ese lugar. Porque yo me acuerdo de nuestra generación, cuando íbamos ahí a la pequeña cancha, era protegido, había pirca, tú no podías cruzar porque había algunos árboles de guayaba que estaba ahí, y cruzaba ahí y sacaba las guayabas, esta flor típica que existía en esa época, como campanita blanca, que hoy día son muy pocas las casas que quedan, estaba lleno. Y hoy día, cada día se está achicando más muchas construcciones. Entonces, yo creo que hay que velar para rescatar los nombres. El coro Hoitara hizo algo ahí hace el tiempo de la pandemia, de un nombre que en realidad mucho... Pedro Juque. Ahí le puso su nombre. Ahu Hoitara. Pero qué bueno que Cristian tocó el tema del lunes fiscal, porque fue instaurado en 1930 por Edgardo von, ¿cómo se dice el apellido? Von Schröders. Es un comandante lavaquedano. Efectivamente era obligación. Todos los hombres entre la edad de 16, 18 hasta los 45 tenían que presentarse ante la subdelegación marítima, y efectivamente eran los días de aseo en el pueblo. Y a partir de 1930, bueno, obviamente se tiene esta conciencia de embellecer el pueblo. De acuerdo a los planos del 1928, esta plaza que está en la esquina no existía, Plaza Toro Tequena. Entonces todo me hace pensar de que a partir del lunes fiscal
se empiezan a implementar todo este embellecimiento del pueblo, que lo hizo el pueblo Rapa Nui, pero yo también estaba pensando de que en el fondo, ¿cómo lo podríamos interpretar? Porque era un trabajo gratis y obligatorio. Pero claro, en pos del bien del mismo pueblo Rapa Nui, pero si lo podríamos traducir esa actividad al día de hoy, es como Esclavo. pagar impuestos, ¿ya? O sea, en vez de tributar con dinero, bueno, tributo con trabajo gratis, lunes fiscal. O sea, el Entonces, lunes fiscal, si uno, depende cómo uno lo ve, lo interpreta. porque cuando los coros, los abuelos hablan, para ellos era casi, había que ir porque si no te llegaba un castigo y eso ellos no los querían. Entonces, Pero lo que quiero recalcar es que ese trabajo, es la que, interpretado en el día de hoy, era como, entre comillas, un pago de impuestos. Porque Impuesto con trabajo. Exactamente. Con cosas que no lo hacemos hoy día. Sí. deberíamos. Bueno, yo creo que hoy con los voluntariados, ¿cierto? Yo creo Eso que sí. sí, como hacerlo obligatorio, pero sí motivar a la gente. Por ejemplo, para las limpiezas costeras va mucha gente Sí, voluntaria sí. a hacer ese tipo de trabajo. Pero ojalá fuera más frecuente, ojalá se fuera Eso todas sí. las semanas, o bueno, todos los meses por lo menos. Sí, es indispensable. Y hay una historia que me contó Bridget Malloy, la hija de William Malloy, sobre, a propósito de que hace poco tiempo tuvimos una alerta de tsunami acá en Rapa Nui, de que el año 60, cuando empieza a entrar el mar, bueno, se recoge primero el mar Exacto. y empieza a entrar el mar, ella me dice que los Rapa Nui de ese tiempo, sobre todo los mayores, estaban muy preocupados de que el agua llegara hasta el cementerio. Y que ahí se reúne un grupo grande de gente mayor de la isla a cantar, a rezar y se instalan en ese lugar. Y Bridget con su mamá estaban muy preocupados porque pensaban que la ola iba a llegar hasta ellos y se los iba a llevar. Y fueron a decirle, salgan de ahí, vayan más arriba, suban porque es un tsunami, va a pasar algo terrible. Y la gente no, se mantuvo ahí con su fe, rezando, cantando, no sé, Riu, Ute, no sé. Y estaban ahí y la ola, o sea, el mar sube, llega justo hasta donde estaban ellos, a centímetros de donde estaban ellos. Y luego se empieza a recoger, se empieza a recoger. Y estuvieron toda la noche cantando, varias veces el mar, porque saben que el tsunami se va, vuelve, y varias veces la ola llega justo hasta donde ellos estaban y luego se devuelve. Y Bridget me decía que ella no creía en esas cosas del mana y todo eso, pero después de ver eso ocurrir, empezó a pensar que algo tenían esas personas que se fueron a instalar ahí. La fe. Sí. La fe profunda. Qué interesante escuchar eso porque efectivamente William Malloy y su familia estaban viviendo aquí en la casa de Nicolás Jaua, con su señora Rosita. Rosa Cardinale. Ellos vivían ahí, ¿ya? Durante aquel periodo de 1960, que fue durante la reconstrucción de las Guaquil. Creo que es súper interesante lo que habla Cristian. Bueno, yo leí la carta de Malloy, ¿ya? Y Malloy relata el tema del tsunami, pero no relata el tema de la agrupación de la gente. Como Bridget lo como ve. Bridget lo relata a Cristian. Lo encuentro bastante sobrecogedor e interesante, dramático. Así es. Bueno, hemos llegado casi al final de nuestro programa. Le voy a dejar que pueden hablar a nuestra comunidad. Carlito, Te doy la palabra primero. Cristian, para ver todo este tema. Recordemos que nuestra comuna, en cada camino, en cada paso que das, desde la iglesia, bajando hacia el puerto, haciendo teca, por aquí en Hangarobatay, en donde está Atamutequena, no, Plaza Liro. Por ahí siempre es una historia. Amo tatuate caína, ahora me yete allí te van a ganar iruare oena, muaña y taji etina poquita to apenie, mai angarina pe mua, mai tirikiriki, airo ate amo o tatu no hanga irun et caína ne, iro te o hangaroa.
oira y van a tu en aire onei o te hakarava mo añeñeri beribai eta ko a hake quiero teroaena o te ero tokera bueno te YouTube mo añeñeri beribai te tangata o te autatoa vegeta tu no johana es todo tuyo la cámara Cristian para poder comenzar recordando que está la historia al frente de nosotros todos los días por donde pasamos. Simplemente yo creo que el programa habla por sí solo. Creo que es una instancia tremendamente valiosa esta que están haciendo, tanto la Secretaría Técnica como el canal, ¿cierto? De llevar toda esta información a la gente que no la conocía. Hay gente que la conoce, pero les refresca la memoria ver algo como esto. Y pone en valor muchos de los lugares que hay en el pueblo, sí. Entender que donde nosotros caminamos hay historia, hay historias que merecen la pena ser preservadas y transmitidas a las futuras generaciones. La mejor forma de preservar una historia, de preservar la memoria, es transmitirla, no ocultarla y dejar que las cosas se vayan. Y que la historia de Rapa Nui no son solamente Moai, la historia de Rapa Nui es la historia de su pueblo, no la historia de su infraestructura. La infraestructura es un reflejo de lo que hizo este pueblo, de cómo se vivía acá, lo que le costó a la generación de nuestros abuelos, bisabuelos. Nosotros vivimos en una época bastante buena en comparación con los problemas que tuvieron que vivir nuestros antepasados, pero eso es gracias al trabajo duro que ellos hicieron, ¿ya? Como dice el dicho, la gente dura crea condiciones favorables, condiciones positivas para que los tiempos duros se acaben. Y esos fueron nuestros antepasados, fueron gente muy dura y gente que tuvo que hacer cosas inimaginables para dejarnos este legado que tenemos hoy en día. Y nada, pues yo creo que es súper importante conservarlo y que estos programas sigan, continúen en el tiempo. Y muy feliz de estar acá y de haber participado y aportado un pequeño grano de arena en esta gran iniciativa. Es un honor para nosotros, Cristian, de tenerte nuevamente en el estudio de Mata Rapa Nui y esperemos seguir entregando información a nuestra generación y esperemos poder tener hartos apoyos para que estos tipos de programas se preserven en el tiempo. Carlito, también te voy a dejar una instancia para que te puedas dirigir a la comunidad. Bueno, claramente este video es un verdadero tributo a la gente olvidada. Así es. Que lo podríamos catalogarlo como héroes anónimos y heroínas anónimas, ¿ya? Nombres que personas que ya se fueron, pero que de alguna manera tenemos que mantener esos nombres al alcance de la comunidad y recordarlos que fueron personas con carne y hueso, que vivieron, que sufrieron, que tuvieron descendencia, y qué mejor momento como esta instancia de rendirle un pequeño homenaje a todas estas personas que fueron sepultadas en este primer cementerio antiguo católico civil de Isla de Pascua, o Rapa Nui. Bueno, muchas gracias, Carlito. Es el final de todos nuestros programas, este es el último capítulo, comunidad. Esperemos que Secretaría Técnica de Patrimonio, la área de educación, difusión, podemos seguir otras identidades más, o si no, volver a trabajar y fortalecer todos los lugares sumamente importantes, tal vez a empezar a abarcar los otros lugares como Opaninauca, como nos encerraron en aquellos tiempos, en fin, para una nueva temporada, ¿cierto, Carlitos? Así comprometido a la comunidad. Cristian, también. Hemos llegado entonces a nuestro último capítulo. Ha sido un agrado presentar la historia Teara o Te Amo o Hangaroa. Ya estaríamos regresando seguramente una otra oportunidad, estaríamos avisando. Muchas gracias, Secretaría Técnica de Patrimonio, Área de Educación y Difusión, colaboración con Mata Rapa Nui, al equipo que trabajó en esta primera temporada, a la Carolina Sepúlveda, a María José Venega, a Miguel Carrasco, Pia Orellana, que imagina Pacarati, nuestra super productora que trabajó en esta, Carlito Paoa, a todos nuestros invitados, al coro Rafael, Alfonso, Álvaro,
Tavari, Enrique Pacarati, muchas gracias por haber estado y se me olvidan dos más que ahí quedó, perdóname, Maururu, hasta una próxima. Y ahora Nakurua Tato.